Muy buenos días, hermanos. Nuevamente le damos la bienvenida a todos los hermanos y amigos que nos ven a través de este medio. Gozo en el Señor volver a compartir con ustedes este servicio de adoración hoy domingo en esta mañana. Les invito a que me acompañen en oración para que Dios esté dirigiendo este servicio. Padre amado, nuevamente damos gracias a ti por tu gran bondad, por tu compasión hacia nosotros. Presentamos este servicio en este día, oh Dios, rogando que tu Espíritu Santo esté dirigiendo nuestros corazones en cada una de las cosas que hemos de hacer en este día para adoración tuya, Señor. En Cristo Jesús damos infinitas gracias. Amén. Hermanos y amigos, les invito a que tomen sus signarios y vayamos al himno número 511. El himno número 511. Gozo da servir a Cristo. Cantemos. Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, te ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo que triunfante está en la pena o tristeza. Cristo en todo vence ya. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Gozo da servir a Cristo, gozo en la oscuridad, porque tengo el secreto de la luz de la verdad. Gozo hay sí en servir a Cristo, gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer y da gozo, gozo en el corazón. Damos gracias a Dios porque Él nos da ese gozo. Ese gozo no viene del mundo, sino que proviene de Él. Vayamos unas horas más atrás
al himno número 437. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. En Cristo Jesús. Yo quiero vencer. Himno número 437. Yo quiero vencer. Yo quiero triunfar por fe en mi Cristo. Yo quiero obtener, yo quiero alcanzar corona en el cielo. Quiero obedecer sin siempre servir a mi Salvador. Yo quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi Señor. Yo quiero vencer, yo quiero triunfar por fe en mi Señor. Anhelo y en pos muy cerca de Dios por toda mi vida. Y ante su altar ansío llevar otra alma perdida. Qué dicha será ver siempre la faz de mi Redentor. Yo quiero vencer y yo responder a su gran amor. Yo quiero vencer y corresponder a su gran amor. Por fe en mi Jesús, hoy vivo en la luz que lleva hasta el cielo. No habré de temer, pues Cristo ha de ser mi eterno consuelo. Yo quiero sentir placer de servir con abnegación. Yo quiero triunfar y siempre morar allá en su mansión. Yo quiero triunfar y siempre morar allá en su mansión. Damos gracias a Dios porque nos permite adorarle en esta mañana. Hermanos, les invito a tomar sus Biblias. Vayamos al libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios. Después del libro de Salmos y antes del libro de Eclesiastés. Proverbios. Vamos a leer el capítulo 14. Proverbios, capítulo 14. Dice así la palabra del Señor. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá,
mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aún a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los sabios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán a sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar por un momento. Les invito a que me acompañen. Amado Dios, damos gracias a ti en esta mañana. Gracias, oh Dios, porque es tu amor tan infinito que aún a través de estos medios tú nos permites tener comunión. Que a pesar de las dificultades que se han presentado, tú nos sigues manteniendo unidos, oh Dios, porque tu Espíritu Santo lo hace, Padre amado. Te pedimos, oh Dios, por nuestras familias, aquellas familias que se encuentran en sus casas, rogamos por ellos, oh Dios, para que a través de tu palabra, esa que comparten a diario,
también sean bendecidos cada uno de ellos, oh Dios. Asimismo, Dios, damos gracias por aquellos hermanos que pueden también salir, buscar el alimento y volver a sus casas. Te pedimos, oh Dios, que tú tengas el control de todo, como siempre lo has hecho, Dios, porque de ti nada se sale. Tú eres el que interviene en todo y fortaleces nuestras vidas, oh Dios, a pesar de esta pandemia que se ha presentado en todo el mundo. Rogamos en esta mañana, tú nos sigas dirigiendo, bendiciendo. Escucha, oh Dios, nuestra adoración, nuestra alabanza, que sea de olor agradable para ti, Señor. Gracias, oh Dios. Amén. Bueno, hermanos y amigos que nos acompañan, cantemos nuevamente otro himno antes de pasar a nuestro hermano que nos lleva la palabra, nuestro hermano Ramiro. Vayamos al himno número 432 en nuestros himnarios. Firme estaré. 432. Guarda siempre, puedo en él confiar, no me deja nunca, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Fuerte es Jesucristo, puedo en él confiar, todo me ha provisto, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. En la noche oscura puedo en él confiar, mi alma está segura, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Muchos me abandonan, puedo en él confiar, otros me engañan, puedo en él confiar, pues cual la roca eterna de los siglos, firme estaré. Nada, no nada me ha de mover, nada, no nada me ha de mover, pues cual la roca
gloria eterna de los siglos, firme estaré. Señor, te damos gracias, oh Dios, por escuchar esta alabanza, esta oración. Te pedimos, oh Dios, prepare nuestro corazón, nuestra mente para recibir este alimento espiritual que tú nos traes a través del portavoz de tu palabra. Guíanos, oh Dios, y que podamos entender en esta mañana lo que tú nos quieres compartir. Gracias, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les dejo en compañía de nuestro hermano Ramiro. Hermanos, buenos días. Gracias al Señor nuevamente porque vamos a adorarle. Ya llevamos 4 semanas encerrados. La distancia nos está ya afectando. Quiera el Señor que pase todo esto cuanto antes. Como siempre sentimos la ausencia de los hermanos, sabemos que están allí perseverando en sus casas con su familia, pero el propósito de nuestro Dios es que nos reunamos para que estemos juntos y en armonía. Podemos estar en armonía, pero no podemos estar juntos como lo quiere el Señor, como es su propósito, como ha sido su diseño para la edificación de su amada iglesia, y como lo necesitamos nosotros, como lo queremos, como lo grita nuestro corazón. Pues para un creyente es vital estar congregado con sus hermanos, con el pueblo de Dios. Vemos un ejemplo de desesperación, un caso de desesperación por la falta de estar junto con el pueblo. Al salmista, autor del Salmo 42, salmo que en otras ocasiones ya hemos estado considerando. Es parte de la vida cristiana poder reunirnos, y quiera el Señor que en estas circunstancias por lo menos estemos aprovechando mejor, o reconociendo más bien, por lo menos estemos reconociendo con mayor valor, estemos entendiendo de manera más clara el valor de estar reuniéndonos, de estar juntos. Esto que tal vez por el tiempo que hemos tenido de esa libertad de poder reunirnos, poco hemos apreciado ese privilegio de estar juntos adorando al Señor. Quiera Él que lo estemos aprendiendo, que en verdad estemos sintiendo lo que el salmista sintió cuando fue aislado de la compañía del pueblo de Dios. En esta mañana, hermanos, vamos a dejar un poco a Proverbios, vamos a alejarnos de Proverbios, no tanto del enfoque, pero sí vamos a alejarnos de Proverbios. Quiero tratar otro tema en esta ocasión, y el título de la exposición que hoy el Señor ha puesto en mi corazón compartir con ustedes es creyentes desenfocados. Quiero, hermanos amados, que vayan conmigo al siguiente texto bíblico y consideremos lo que dice y veamos si algo tiene que ver con nosotros. Me refiero a Mateo. Por favor, abran sus Biblias allí en Mateo capítulo 16, versículo 26 al 27.
Allí dice la Escritura: porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Vamos a dirigirnos a Dios nuevamente, rogando su gracia. Padre amado, nuevamente elevamos nuestro corazón a ti, amado Señor, para suplicar tu presencia en nuestras vidas, en mi vida, para exponer esta porción de las Escrituras con claridad, con sencillez. Y a mis hermanos, Señor, y a los amigos que en esta mañana están con nosotros, que concedas la gracia necesaria, amado Dios, para escuchar tu palabra, para atenderla. Estamos aquí, Señor, para comunicar tu santa voluntad, para escucharla, no para divertirnos, no para entretenernos, sí para recrearnos, pero recrearnos conociéndote, entendiéndote, para que nuestra vida, nuestra salvación sea segura. Dios maravilloso, gracias por tu presencia con nosotros y suplicamos, Dios amado, la disposición necesaria en este momento a mí para exponer tu palabra y a mis hermanos y amigos que están ahí para atenderla, Dios bendito. Lo suplicamos en los méritos de Cristo. Amén. Generalmente usamos estos versículos para evangelizar a los no creyentes y son aplicables sin lugar a duda al no creyente también. No obstante, estas palabras no fueron dirigidas a personas que rechazaban de manera consciente al Señor Jesucristo. Permítame ponerles en contexto. El versículo 26 es una retórica dirigida a seguidores de Cristo y el versículo 27 es la razón de esa pregunta retórica que leemos en el versículo 26. Estas son palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos. En algún lugar de la región de Cesarea de Filipos, el Señor Jesús comenzó a contarle a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y que sería muerto y resucitaría al tercer día. Versículo 21 del capítulo que leímos, del capítulo 16. Pedro, al oír eso, llamó al Señor Jesús aparte y le dijo: Señor, ten compasión de ti. Por ninguna razón permitas que eso te suceda. Parafraseando las palabras de Pedro, versículo 22. ¿Recuerdan qué le respondió el Señor Jesucristo a ese consejo de Pedro? Este es un consejo del apóstol Pedro al Señor Jesucristo. El Señor le dijo, y escuchen bien, presten atención a la respuesta del Señor: quítate de mí, Satanás, porque me es tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego le dijo a todos los que estaban allí:
si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Esta fue la respuesta, toda la respuesta del Señor Jesucristo al consejo de Pedro. ¿Qué fue lo que motivó al Señor Jesús a decirle no solo a Pedro, sino a todos los discípulos que en el momento se encontraban con él? A decirle esto, a contestarle de esta manera. No fue una respuesta corta, fue una respuesta amplia, y en esta respuesta hay mucho que tener en cuenta. El consejo de Pedro fue un consejo bien intencionado, de eso no hay duda. Un consejo lleno de compasión, lleno de franqueza de parte de un hombre que amaba sinceramente al Señor. No obstante, esencialmente, tal consejo era satánico. Esencialmente satánico. ¿Cuál fue el consejo? Recordémoslo. Señor, por ningún motivo permitas que te hagan padecer, y mucho menos que te asesinen. ¿Cuál fue la reacción del Señor Jesucristo? Mirémosla nuevamente. Quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La primera parte de la respuesta del Señor a Pedro es una reprensión. La segunda es la razón y la explicación que dio el Señor, no solo a Pedro, sino a sus discípulos, de esa reprensión. Lo que hizo el Señor en los versículos que siguen, al versículo 27, fue aprovechar la ocasión para orientar la fe de todos los discípulos con el fin de llevar su atención de la perspectiva natural a la perspectiva celestial. Comencemos analizando la primera parte de la respuesta del Señor a Pedro, respuesta que extendió a todos los discípulos que en el momento se encontraban con él. Lo primero que se puede ver es que el Señor asoció directamente a Pedro con Satanás. ¿Por qué? No era para tanto, podría decir alguien. Y la verdad es que nadie por sentido común se atrevería a decir que tal consejo era maligno. Pero consideremos poco a poco la respuesta del Señor. ¿Por qué el Señor asoció a Pedro con Satanás? No en todos los casos un consejo como este es maligno, pero en este caso específico lo era. ¿Por qué? Porque tal consejo estaba en contra de un mandamiento específico que el Padre le había dado al Señor Jesucristo. Tal consejo estaba en contra del plan redentor, nada menos y nada más. El mismo Señor Jesucristo había acabado de decir que era necesario ir a Jerusalén, padecer, morir y resucitar. ¿Por qué
era necesario que el Señor Jesucristo hiciera todo eso. Esto era necesario por demanda de la suprema justicia, la ley de Dios. La ley de Dios tiene solo dos formas de corregir el pecado de los hombres. Una es castigando el pecado en un representante puro e inocente para librar a los representados de sus pecados, de la culpa y de la condenación por ellos. Juan capítulo 3, versículo 16, versículo 18 y versículo 36. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 y versículo 2 también. Esta doctrina fue enseñada con plastilina y de manera abundante en el Antiguo Testamento. La otra forma, como Dios castiga el pecado y resuelve el problema causado, es dejando a los pecadores bajo su ira, abandonándolos a su desobediencia o en su desobediencia y finalmente separándolos eternamente de todo su favor en un lago que arde con fuego y azufre. Juan capítulo 36, capítulo 3, versículos 36 y Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Confirmen, por favor, en el momento que puedan, lo que les acabo de decir a la luz de estas dos referencias bíblicas. El Señor Jesucristo es ese representante puro e inocente para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se lo dijo Él mismo a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículos 14 al versículo 15. El Señor Jesucristo fue enviado por Dios el Padre para que diera su vida por los que creen en Él. El consejo de Pedro al Señor Jesucristo iba en contra, totalmente en contra de esa determinación de Dios. Por eso tal consejo era sumamente pecaminoso, sumamente maligno. Y por eso mismo, en ese caso, tal consejo no puede o no podía el Señor Jesucristo recibirlo como un buen consejo, aunque era un consejo sincero, un consejo afectivo, pero no es necesariamente bueno. No era un consejo bueno. No podía venir de nadie más que de Satanás. En ese momento, Pedro estaba siendo instrumento de Satanás sin saberlo, sin darse cuenta. Y aquí vale la pena considerar esto. ¿Por qué Pedro sin querer fue instrumento de Satanás? Para poder entenderlo, observemos la siguiente parte de la respuesta del Señor Jesucristo. Dice, y esta es parte de la explicación del Señor Jesucristo de la reprensión, parte de la explicación de la reprensión que le dio a Pedro. ¿Recuerdan la reprensión? Apártate de mí, Satanás. Y la explicación es, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? La razón por la que Pedro fue instrumento de Satanás fue por no tener su atención puesta en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esto sencillamente nos indica que cuando un creyente quita la mirada de las cosas de Dios,
Satanás fácilmente se aprovecha aún de sus buenas intenciones para usarle como instrumento de sus malvados propósitos. ¿Cuáles son las cosas de Dios en las cuales Pedro no tenía puesta su mirada? ¿Cuáles son? Las cosas de Dios son las relacionadas con el Señor Jesucristo y aquello a lo que el Padre le envió. Pero alguien puede preguntar, ¿luego Pedro no tenía su atención puesta en el Señor Jesucristo si estaba andando con Él? Sí, claro que sí. Pedro andaba con el Señor Jesucristo y tenía su mirada puesta en el Señor, pero de manera equivocada. A Pedro le interesaba seguir pasándola bien en la compañía del Señor Jesucristo de la forma temporal, más que el Señor diera su vida por su pueblo. Eso para Pedro lo había perdido de vista. Pedro había perdido de vista el propósito de la venida del Señor. Aunque el Señor acababa de hablar de ello, ni siquiera le prestó atención. Aunque Pedro estaba, repito, andando con el Señor, disfrutando de su gracia común, su atención estaba en lo que comúnmente los hombres están centrados: la comodidad aquí y ahora. Tanto era el caso de Pedro que ni siquiera oyó todo lo que el Señor Jesucristo les estaba diciendo, les acababa de decir. Únicamente oyó la primera parte, a lo demás no le prestó atención. Las cosas de Dios son esas cosas de las cuales Él les estaba hablando. Tales cosas, según el criterio del Señor, son mucho más valiosas que la vida tal como es aquí y ahora. ¿Y cuáles son las cosas de los hombres? Las cosas de los hombres son la sobreatención en las comodidades o bienestares temporales. Las bendiciones temporales también las debemos a la gracia del Señor Jesucristo, pero sobreconcentrarnos en ellas a costa de las celestiales es espiritualmente malo. Es como soltar la carne por tratar de conservar el reflejo de ella. Eso, según lo que dijo el Señor a Pedro, es una actitud que corresponde a Satanás. ¿Cuál es la actitud que corresponde a Satanás? Sencillamente seguir a Cristo por las bendiciones temporales. Es así porque la vida está enteramente ligada al Señor Jesucristo y a su obra redentora. Es verdad que del Señor Jesucristo, de su venida al mundo, se desprenden muchísimas bendiciones temporales que disfrutamos a diario, que disfruta el mundo. Pero seguir a Cristo por las bendiciones temporales, perdiendo de vista la obra de la cruz, perdiendo de vista el Evangelio, corresponde a Satanás. Es el criterio mismo del Señor Jesucristo. Observemos lo que el Señor hizo y dijo a continuación. ¿Qué hizo el Señor a continuación? Se dirigió a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá.
y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. ¿Por qué dijo todo esto el Señor Jesucristo? Porque aún no lo seguían con la motivación correcta. Sus corazones, los corazones de los discípulos estaban centrados en sí mismos. Ellos no habían entendido que la vida en su forma plena está en el Señor Jesucristo y en la obra que vino a hacer al mundo por mandato del Padre, por decreto del Padre. El Señor Jesucristo se refirió a eso en diferentes lugares, en diferentes momentos. En una ocasión dijo: yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. En otra ocasión dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, Juan 17, versículo 3. Según el texto que estamos considerando, la vida se conserva y se realiza siguiendo al Señor Jesucristo en relación con su obra en el Calvario, sin perder de vista su obra en la cruz. Eso lo confirma el texto, sincronizando el versículo 21 con el versículo 25 del capítulo 16, y también con el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Quien sigue al Señor Jesucristo, ignorando o pasando por alto la causa y el valor de la muerte y la resurrección del Señor, no lo está siguiendo en su forma correcta, no lo está siguiendo con la atención puesta en las cosas de Dios. Dios hace distinción. Sé que las Escrituras enseñan que el mundo y sus habitantes son de Dios. Todas las cosas le pertenecen a Dios, pero Dios también hace una distinción entre algunas cosas que Él mismo considera como las cosas de Dios, o con las cosas de Él, y las cosas de los hombres. Tener la mirada en las cosas de los hombres es lo mismo que estar centrados en nosotros mismos, centrados en conservar nuestra subsistencia tal como es aquí y ahora. Poner la mirada en las cosas de los hombres es incluso seguir a Cristo por las bendiciones temporales que su presencia ha traído al mundo, ignorando o pasando por alto el objetivo central de su venida al mundo. Y estos son los que a la luz del pasaje podemos denominar seguidores de Cristo desenfocados. Tal vez nunca nos hemos detenido a pensar en esto, que hay seguidores de Cristo desenfocados. ¿Se puede seguir a Cristo con la mirada puesta en las cosas de los hombres? Sí. Hay quienes siguen a Cristo por el prestigio o por las ofrendas, como lo hacía Judas.
o simplemente por la comodidad social, la tranquilidad económica o la seguridad psicológica que emana de la fraternidad del Señor Jesucristo. Se puede seguir a Cristo por cualquiera de estas cosas. Y de seguro hay personas que están siguiendo a Cristo únicamente por estas cosas. Eso le estaba sucediendo a Pedro, aún después de haber recibido una de las más grandes revelaciones que Dios puede conceder a un ser humano. Mateo 16, 13 al 17. Se puede incluso ganar el mundo entero siguiendo a Cristo y perder el alma. Le estaba pasando a Pedro y probablemente a otros de los discípulos que en aquel momento seguían al Señor. Fue por esto que el Señor les dijo: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es un cuestionamiento que el Señor está haciendo. Y luego dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. Lamentablemente, lo que le estaba pasando a Pedro es lo que nos está pasando a la mayoría de los creyentes de este tiempo. Estamos sobreenfocados en la vida como es en este mundo, aún sabiendo lo incierta que es, descuidando lo más importante, que es conocer a Dios, lo único que tiene valor eterno. Jeremías capítulo 9, versículo 23. Por favor, vayan a esta escritura y confirmen lo que Dios mismo dice allí a través del profeta Jeremías. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La mayoría de los creyentes en este tiempo están enfocados y enfocando a sus hijos en las cosas de los hombres, no en las de Dios, a costa de su alma y del alma de sus hijos. ¿Por qué dice esto? ¿O por qué digo esto? Lo digo porque veo a la mayoría de los padres sobreenfocados en llenar a sus hijos de toda clase de conocimiento, menos del conocimiento de Dios. Sacan todo el tiempo que sea necesario para ayudarlos a entender las ciencias humanas, pero se esfuerzan lo mismo para enseñarles a entender el Evangelio. Preguntan y reclaman a los maestros sobre todas las materias, pero no hacen lo mismo con las tareas bíblicas. Lo que dicen es: ¿más trabajo? Lo que Dios dice mediante Jeremías es que el verdadero honor de una persona, o lo que le da verdadero valor a la vida de una persona, no es la ciencia, no es el poder, no es el dinero. Lo que finalmente cuenta, según el criterio de Dios, es entender a Dios,
entender que Él es quien hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. En otras palabras, es entender que Él es el soberano. Es entender y conocer quién es Dios, cómo gobierna, o que Él gobierna, y Él está al control de todas las cosas, que no hay nada que suceda sin su autoridad. En otras palabras, es entender a Dios, entender su soberanía y entender su providencia. Eso es lo que Dios exige. Que le conozcamos, que conozcamos, que reconozcamos que Él es soberano y que Él gobierna sobre todas sus criaturas. Es lo que realmente pide Dios de toda criatura humana, en especial de los que dicen formar parte de su pueblo. Lo que Dios dice mediante Jeremías es que el verdadero honor de una persona está en conocerle, en entenderle y en vivir conforme a su voluntad. Es bueno, queridos hermanos y amigos, es bueno procurar que nuestros hijos lleguen a ser grandes profesionales, médicos, estadistas, ingenieros, científicos, deportistas. Pero ¿de qué sirve? Es lo que dice Dios y lo que está diciendo el Señor Jesucristo. ¿De qué sirve todo eso si pierden su alma? ¿De qué sirve? ¿Les servirá eso de rescate por su alma? No. La única manera de obtener la vida eterna y conservarla por la eternidad es siguiendo al Señor Jesucristo, es vivir fundado en las verdades relacionadas con su muerte y su resurrección y con la perspectiva de las promesas que se derivan de esa obra, con la perspectiva en el reino eterno. Vale la pena considerar lo que demanda, a la luz de las palabras del Señor Jesucristo, seguir a Cristo con la mirada en las cosas de Dios. Acabo de mostrarles brevemente que se puede seguir a Cristo con la mirada puesta en las cosas de los hombres. Pero hay un riesgo de perder la vida siguiendo a Cristo, aún siguiendo a Cristo. Hay demandas especiales para seguir a Cristo y tener y obtener el premio de la vida eterna. ¿Qué demanda seguir a Cristo con la mirada en las cosas de Dios? Una cosa es seguir a Cristo con la mirada en las cosas de los hombres y otra es seguir a Cristo con la mirada en las cosas de Dios. Seguir a Cristo con la mirada en las cosas de Dios demanda negarnos a nosotros mismos, tomar cada uno nuestra propia cruz y seguir al Señor Jesucristo. ¿Qué demanda negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo? Demanda renunciar a nuestra vida con el fin de vivir en Él, por Él y para Él. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo y de lo que habla en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Pero el que se niega a seguir a Cristo por salvar su vida, afirma el Señor Jesucristo que la perderá. Y todo el que la pierda por su causa, la tendrá. Versículos 24 y 25 del capítulo 16.
a la luz de lo que el Señor Jesucristo dice en estos versículos, poner la mirada en las cosas de Dios es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle hasta la muerte a costa de la vida, con la atención puesta en su muerte, en su resurrección, no en los beneficios ocasionales de su venida al mundo. Poner la mirada en las cosas de Dios es vivir centrados en la obra de la cruz, es vivir con la cosmovisión del Evangelio. La obra de Cristo en la cruz es el Evangelio. Poner la mirada en las cosas de Dios es vivir fundados en las verdades relacionadas con su muerte y su resurrección, con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo y con la perspectiva de las promesas que se derivan de ella. En el último versículo, el Señor afirma que Él juzgará la perspectiva con la que le sigamos. Les recuerdo, estas palabras no fueron dirigidas a inconversos, no fueron dirigidas a personas que rechazaban al Señor Jesucristo, sino a personas que le estaban siguiendo, a sus propios discípulos. El Señor terminó su exhortación a sus discípulos diciendo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir, queridos hermanos y amigos, es lo que dice. Él mismo, él está diciendo ahí, con toda claridad, que Él mismo vendrá a pedir cuentas a sus seguidores de la perspectiva con la cual le siguieron. Y esto nos incluye a todos quienes decimos ser cristianos o evangélicos. Nos incluye a todos. De manera que debemos hacernos el examen. ¿Cuál es la perspectiva con la que estoy siguiendo a Cristo? Me he dado cuenta en conversaciones con muchas personas que se denominan cristianas, que se denominan evangélicos y no conocen el Evangelio. Saben mucho de religión, de teología, pero no saben realmente por qué vino el Señor Jesucristo, cuál fue el enfoque, el propósito central de su venida al mundo. Si le hemos seguido enfocados en la subsistencia tal como es aquí y ahora, y no como es según el Evangelio con la perspectiva eterna, terminaremos perdiendo lo que deseamos conservar. Pero si le hemos seguido con la mirada en las cosas de Dios, como Él lo dice, es decir, con la mirada puesta en el Evangelio, fundados y enfocados en Él y en su obra redentora, aunque por ello perdamos la vida o perdamos todo lo que poseemos, incluso la vida, la ganaremos. ¿Desea salvar su vida? Siga a Cristo, no sobreenfocado en las bendiciones temporales, no en las ofrendas, no en la comodidad social que emana del Señor Jesucristo mediante su presencia benevolente en la comunión de los cristianos, sino enfocados en el Evangelio. Enfocados en el Evangelio. Es verdad que vivir con cristianos es agradable porque los cristianos no son tan conflictivos como las demás personas. Pero esa no es la razón por la que debemos seguir a Cristo. Es agradable seguir a Cristo y estar entre los cristianos porque muchas cosas se disfrutan con los cristianos.
El Señor derrama muchas bendiciones que no necesariamente son bendiciones eternas. Desea que sus hijos tengan vida eterna. Procuren que conozcan a Dios, como lo dice allí Él mismo, Dios mismo, a través de Jeremías, capítulo 9, versículo 24. Enséñelos a vivir centrados en Cristo, viendo la grandeza de su obra redentora, de su muerte, de su resurrección. Que lo puedan contemplar aún en su trono, reinando a favor de su iglesia y poniendo a sus enemigos día a día bajo el estrado de sus pies. Porque eso lo está haciendo el Señor Jesucristo, reinando a favor de los creyentes y poniendo a sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso cada día su mano será más rigurosa, más fuerte. Los castigos serán cada día más fuertes. Y en alguna medida los cristianos lo sufriremos. Pero si tenemos la mirada puesta en las cosas de Dios, es decir, en lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo, con esa perspectiva que Él mismo enseñó a sus discípulos, aunque perdamos nuestra vida, la ganaremos, la conservaremos. Enséñelos a vivir centrados en Cristo. Y enséñese a usted mismo a vivir centrado en Cristo. Sí, no descuidando sus obligaciones temporales, pero no con la mirada en ellas, no con la perspectiva puesta en ellas, no temiendo perderlas. El Señor Jesucristo es la ganancia, es la riqueza más grande que Dios ha dado a los creyentes. Tenerlo a Él es tenerlo todo. Mantenernos en Él es conservarlo todo, incluso los bienes eternos. Él es quien da a conocer a Dios. Juan capítulo 1, versículo 18. En eso consiste la vida eterna, en conocer a Dios y en conocer al Señor Jesucristo. Juan 17, 17. Sin conocer a Dios, hasta la vida se pierde. Todo lo demás se pierde y la vida misma. Les recuerdo, queridos amigos, queridos hermanos, el verdadero conocimiento se adquiere mediante el Evangelio de Cristo. Cristo y su obra redentora, conociendo a Cristo y su obra redentora, conocemos a Dios como Él se nos quiere revelar, como necesitamos conocerlo para ser salvos. No hay otra manera de conocer a Dios en la plenitud con la que Él se ha revelado fuera del conocimiento del Evangelio, es decir, del conocimiento de Cristo y de la obra que vino a realizar al mundo. Repito, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según sus obras. Si no seguimos a Cristo con la perspectiva de la cruz, no alcanzará el mundo entero, aunque lo ganemos, para pagar el rescate de nuestras almas. Ni el mundo entero, con todas sus riquezas, será suficiente para pagar el rescate de nuestras almas. Eso tengámoslo en cuenta, no lo perdamos de vista y enseñémoslo a nuestros hijos, porque eso es el Evangelio. Si perdemos de vista el Evangelio, aunque sigamos a Cristo por todas las demás bendiciones, de nada nos sirve. Repito, ni el mundo entero alcanzará para pagar el rescate de nuestras almas. Oremos.
Grandioso Señor. Tu palabra es clara, directa, pertinente siempre, Señor. Gracias por ella. Gracias porque nos sigues hablando. Perdona nuestra desatención, porque es mucha. Aún en estos momentos, Señor, no hemos prestado la atención necesaria a tu palabra, a lo que dices en estos versículos. Señor, perdónanos, porque dejamos que nuestra mente divague, distraídos, enfocados en las cosas de este mundo. Cosas que vienen de ti, cosas buenas, que son dadas por tu gracia para nuestro bien. Pero nos aferramos tanto a ellas que perdemos de vista. Nos encanta la comodidad, que perdemos de vista que la verdadera paz, que el verdadero reposo no está aquí, que está en la eternidad. Y solo lo recibirán quienes perseveren contemplando la obra que has hecho en tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Concédenos, Señor, contemplar siempre esta verdad. Concédenos, amado Señor, reconocer el valor de la muerte de tu Hijo y la grandeza de las bendiciones de su resurrección. Señor amado, líbranos de estar enfocados en lo que tu palabra llama las cosas de los hombres, que no son necesariamente pecaminosas, pero se convierten en pecaminosas, en malignas, cuando nos hacen perder la vista de las riquezas más gloriosas, de las bendiciones espirituales, las que concedes por la fe consciente, perseverante, en la obra de tu Hijo Jesucristo, en tu Hijo Jesucristo y en la obra que hizo en la cruz. Señor, muchas gracias. Te ruego, Señor, por los hermanos que están al otro lado, por los amigos que tú, en tu gracia, les concediste estar con nosotros escuchando tu palabra. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo haga que escuchemos tu palabra sin distracción, que siempre estemos dispuestos a escucharla, Señor, por el instrumento que tú quieras usar. Nos encomendamos a ti rogándote, Dios amado, que levante nuestros ojos a ti y que podamos seguirte no por las bendiciones temporales, sino por las celestiales, enfocados en ti, en la hermosura de tu gracia, en la hermosura de tu ser. Amén. Damos gracias a Dios por su bendita palabra que hemos escuchado. Hermanos, ahora les invito a tomar sus signarios. Vamos a cantar un himno, el himno número 412.
Hoy yo quiero andar con Cristo. Himno número 412. Hoy yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz, meditar en su palabra, siempre andar en él en pos. Consagrar a él mi vida, cumplir fiel su voluntad, y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, Él vivió en santidad. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Quiero ser un fiel cristiano, seguidor de mi Jesús. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Hoy yo quiero andar con Cristo, de mi senda es la luz, dejar el perverso mundo, cargaré aquí mi cruz. Este mundo nada ofrece, Cristo ofrece salvación, y es mi dulce esperanza, gozar vida eterna en Sion. Hoy yo quiero andar con Cristo, hoy yo quiero vivir con Cristo, hoy yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Bueno, hermanos, los anuncios que tenemos en este día es: más tarde, a las 2 de la tarde, el culto interactivo. Solamente tenemos ese anuncio. Entonces le invitamos para que también nos acompañe en la tarde a las 2 de la tarde. Vamos a orar para terminar este servicio. Agradecemos a todos los hermanos que nos acompañaron y a los amigos también que estuvieron presentes. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias, oh Dios, por este hermoso día que tú nos has dado. Gracias, oh Dios, porque es tu bendición la que se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Rogamos, oh Dios, que nos sigas fortaleciendo, nos sigas alimentando, que a pesar de que estemos en nuestras casas, podamos compartir con nuestros familiares esta bendita palabra. Ahora te pedimos, nos sigas guardando, Dios, y sigas manifestándote en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, Padre amado. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos y nos vemos a las 2 de la tarde. Gracias.